Fenomenal. Lo primero que vamos a ver, ¿cómo voy pasando? Aquí. El clic. Sí. Vale, fenomenal. Vale, lo primero que vamos a ver son varios mapas. O sea, yo soy de las personas que considera que la inteligencia visual es muy superior al resto de inteligencias. Entonces, vamos a ir viendo diferentes mapas para ilustrarnos un poco. Ahora, gran pregunta, sobre todo los latinos, ¿cuál es la diferencia entre Europa y la Unión Europea? Vale, empezamos. O sea, Europa, la Unión Europea son 27 países. Por ejemplo, hay países de Europa que no están en la Unión Europea. Fenomenal. Europa es un continente, la Unión Europea es una organización internacional, por decirlo así, ¿no? Una unión de países, pero no todos, como dices tú, no todos los países de Europa están dentro de la Unión Europea. Eso es importante, porque hay veces que tenemos que debatir de Europa y otras veces que tenemos que debatir de la Unión Europea, no lo mezcléis, ¿vale? Basic, pero había que empezar por aquí. Mapa mucho más ilustrativo, ¿vale? O sea, estos son los países de la Unión Europea, mientras que esto es Europa. Hay 3 estrellitas porque recientemente va a haber unas nuevas incorporaciones, pero todavía están en tramitación. Como sabéis, tras la invasión de Rusia, la Unión Europea va a coger a justo las 3 estrellitas, ¿vale? Que son Moldavia, Ucrania y Georgia. Pero todavía no está formalizado, pero sí que hay una buena intención de hacer esto. Y luego Inglaterra, como veis, se ha salido. Yo creo que eso todo el mundo, ¿no? Por si acaso, Vale. ¿Cuántas religiones predominantes existen en Europa? Predominantes. La católica. La católica. La cristiana. La católica y ortodoxa. Las ortodoxas. Vale, vamos bien, vamos bien. Efectivamente, o sea, cristianos en general. Pero es interesante porque vemos el mapa verde que son católicos en su mayoría, por ejemplo en España, vemos que los países más nórdicos son protestantes, pero en cambio en la parte del este de Europa son ortodoxos. ¿Vale? En el taller de religión supongo que tocarían estos ámbitos, si no pues habría que googlear, pero para que tengáis las diferencias. Sobre todo porque en todos aquellos debates en los que haya que explicar ciertas coaliciones, creo que es un punto muy importante explicar la identidad cultural, en la que la religión entra perfectamente. Creo que por una identidad cultural es mucho más fácil que España y Francia pues, puedan pensar lo mismo, a lo mejor países que son más protestantes u ortodoxos. No obstante, desde oposición sí que es cierto que son diferentes, pero siguen siendo cristianos. No es judíos y no es musulmanes, pero las dos caras de una misma moneda. Bien, vamos subiendo el nivel, ¿Cuáles son los grupos de aliados de los países de la Unión Europea? Si yo doy aquí... vale. No, quería ver si existía el botón de atrás. Bueno, los grupos de aliados, por si no estaba claro, significa que la Unión Europea tiene un parlamento, eso lo vamos a ver luego. Y no siempre se juntan de la misma forma. Y esto es súper importante y luego vamos a ver el porqué. Esto son las diferentes coaliciones que se suelen hacer. Como veis, hay 50.000 circulitos. Vamos a ello. Por un lado están los países más prósperos, que están Austria, Países Bajos, Bélgica y los nórdicos, Luxemburgo. Fenomenal. Pero luego, por otro lado, están los países fundadores, que también tienen pues bastante cultura en común. Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Alemania. Bueno, he tachado porque no era actual, pero es que el mapita estaba muy bien. Es de 2019. Entonces, si veis una cruz, para que todo el mundo recuerde el Brexit, que no está Reino Unido. Por ejemplo, la cumbre de los países del sur, aquí está España, aquí está Italia. Muchas veces creo que nuestra cultura afecta mucho, sobre todo los españoles lo sabemos, ¿no? Aquí nos dicen que al tener un clima más cálido, dicen que trabajamos menos. Yo no creo que sea así, sino que tenemos horarios diferentes. No nos levantamos a las 6 de la mañana, sino que entramos a trabajar a las 9, ¿vale? Y entonces no nos vamos a casa a las 6 de la tarde, sino que salimos de trabajar a las 9 y nos tomamos una cervecita. Eso es cultural y es cierto, y hay muchos más elementos, es un mero ejemplo, de cómo somos los países del sur de Europa. Bueno, luego está el grupo Visegrado. Esto lo vamos a ver luego porque generalmente suelen llevar siempre la contraria. Este grupo generalmente siempre está en contra de cuotas de refugiados, etc. Esto es un spoiler, luego lo vemos. El resumen de esta slide es que, como veis, hay muchas
coaliciones diferentes entre países dependiendo de lo que se debata. No es que siempre España y Francia vayan juntos en las votaciones, sino que depende. No obstante, sí que es cierto que muchas veces se suelen dar ciertas tendencias que vamos a ver ahora. Vale, esto es clave, a ver quién acierta. ¿Qué países reciben más de la Unión Europea de lo que dan? Grecia. Grecia. ¿El más alto? Italia. Portugal. Los del sur y los del más este. Vamos a ver si habéis acertado. O así. Mira, esta gráfica me parece muy interesante. Aquí se están analizando más pues Andalucía, o sea, no países per se, sino las zonas. Andalucía, que está en el sur de España, es la región que más dinero recibe de la Unión Europea. Importante un matiz y el porqué. Una de las grandes políticas que más dinero desembolsa la Unión Europea es la PAC, exacto. La LPAC es la Ley de Política Agraria Común. Entonces, la Unión Europea tiene un compromiso súper fuerte por la agricultura. Entonces, el mayor fondo que tiene es para que los grandes agricultores y los medios agricultores pues no desaparezcan. ¿Cómo se llama eso? Se llama LPAC, La letra L, PAC. pero si no, puedes decir la ley de... Ok. ¿Qué te he dicho? Agraria Política. Común. Políticas. Gracias, el comodín del técnico, estáis atentos, fenomenal. Vale, como veis, pues bueno, el norte de Portugal, ¿vale? Por aquí está Galicia. Bueno, España la verdad es que se ve bastante favorecido, ¿eh? Galicia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, ¿por qué? Por la... siempre. Lo mismo, por la LPAC, ¿vale? Vamos a ver aquí. Ahora, absorción de los fondos regionales de la Unión Europea por país. España está encabezando, ¿vale? Pero es por esto, es porque justo somos de los países que más terreno tenemos para cultivar. De hecho, somos uno de los grandes exportadores de patatas, aceite de oliva, etc. Y esto es súper importante para ciertas caracterizaciones. Luxemburgo, nada, también es cierto que es súper chiquitín. Entonces es un país muy chiquitito que tampoco recibe tanto. Más allá de eso, este mapa que vemos ahora, vaya, si es que quiere pasar. Pero si me pones aquí el slide. No. Pues aquí sí que te fue. Vale, esto me parece mucho más intuitivo. Por un lado vais a tener, ¿vale? La pelotita rosa son los gastos y la pelotita verde son los ingresos. Aquí vamos a ver cuáles son los que pagan o reciben más. Me explico. Evidentemente hay un fondo común en la Unión Europea. Los países tienen que aportar dinero al fondo común de la Unión Europea. Entonces, esto lo que mide es ¿cuánto doy? Alemania es el que más da. Francia es de los que más da. Italia, España también recibimos mucho, pero es que damos mucho también. Entonces, esto te hace una ponderación de si hay mucha diferencia entre lo que das y entre lo que te dan. Como veis, y esto suele salir en muchísimos debates, una de las críticas más fundamentadas, me atrevo a decir, es que este sector de aquí, digamos que es la Europa occidental, la llamamos, sí que critica, ¿vale?, lo que es la Europa del Este, porque no entendemos el por qué reciben tanto dinero pagando tan poco. Sí que es cierto que España recibe mucho dinero, pero es que también paga mucho. Entonces esto es clave para entender las tensiones entre países. Bien. Por ejemplo, Bulgaria, o sea, por ejemplo, recibe una barbaridad. Grecia, que lo habías dicho tú por ahí atrás, lo mismo. Esa creo que es la mía. Pero no me escogí. ¿Sí? Perdón. ¿Y dónde he dejado la mía? Ah, esa, bueno, perfecto, Cris. Bien, ¿qué países tienen mejor gobernanza y menos corrupción? Esta es fácil. Los nórdicos, que no sabemos ni cómo lo hacen, son espectaculares. Nosotros ahí estamos al rebufo. Vamos adelante, ¿eh? Este mapa lo he puesto en el taller anterior, entonces hay gente que lo va a ver 2 veces. Pero es muy interesante. Vemos cómo hay países en el norte que la gobernanza es más de uno, o sea, es como si fuese el 100%. Es espectacular que la gente considere que tiene el 100% de legitimidad sus gobiernos. Nosotros en España, pues bueno, hay un poco de todo. Sí que es cierto que es el 2019, entonces yo creo que Andalucía ya hubiese cambiado de color, creo. Pero esto es sesgo mío, a lo mejor
otras personas consideran que no, ¿vale? Esto ya... Pero es interesante pensar que todos estos de aquí no tienen un régimen legítimo. O, por ejemplo, las personas no sienten que esos gobiernos les están representando. Eso es muy interesante a la hora de que tengamos que abordar el tema de legitimidad en los países dentro de la Unión Europea. Y bueno, luego pues está Guayana Francesa. Esto me parece muy divertido porque Francia, por ejemplo, sí que cuenta con legitimidad. Esto es parte de colonia francesa, pero claro, al pertenecer en África, pues la verdad que está en rojo, o sea, nada. ¿Dónde queda Guayana Francesa? ¿El qué? ¿Dónde queda? Guayana Francesa está por debajo de África, es que no sé, o sea... ¿No está en Sudamérica? ¿Está en Sudamérica? Dios mío, vaya bofetada le da el mapa europeo. Bueno, europeo no, del mundo. Bueno, todo el mundo, menos mal que está el comodín del público, fantástico. Ya no se os va a olvidar, ¿eh? Vale, perfecto. Vale. Otro mapa interesante es la corrupción, pero de Europa, no de la Unión Europea. Como veis, Rusia está totalmente en rojo. Eso significa que es uno de los países que consideramos más corruptos. Vemos que en naranjita está Ucrania, está Serbia, vemos que en amarillo pues está Hungría, Rumanía, Bulgaria, Turquía. No todos son de la Unión Europea, otros sí. Y en cambio, como no, otra vez los nórdicos encabezando la lista de anticorrupción. Pero bueno, esto es importante cuando tengamos que caracterizar. Hay muchas veces que tenemos que hablar de un país o tenemos que hablar de otro. Caracterizar la legitimidad del Estado y la corrupción es muy importante. Bien, esta era la parte fácil y amena, eran los mapas, para que entremos en calor. Ahora vamos a lo denso, ¿vale? Perfecto. Primera diferencia, bloque occidental y bloque del este. Yo creo que es como la más destacada. Vamos a ver el porqué. Mini contexto histórico. Como ya todos sabéis, pues hace unos cuantos años, ¿no? Pues hubo una guerra muy destacada, que era la Guerra Mundial. Después de eso fue la Guerra Fría. Esto es importante porque si os dais cuenta, la Unión Soviética, que es lo que hoy es Rusia, pues formaba parte Rumanía, Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, que ya no existe con este nombre, Polonia. Esto era la mitad de Alemania. Esto es súper interesante para explicar todo el alcance de expansión que tiene Rusia, porque Rusia no es casualidad que justo haya querido estar por aquí, ¿vale? Que es que en el mapita no existe porque no existía Ucrania como tal, ¿vale? Pero conquistar, porque lo que considera Putin es que todos estos territorios deberían seguir siendo aliados de lo que fue la antigua Unión Soviética. Y entonces considera que en valores siguen siendo más próximos. Y sobre todo lo que ve muy como una amenaza es que estos países cada vez están más cerca de la Unión Europea. No todos están dentro de la Unión Europea, otros están dentro de Europa, ¿vale? Entonces aquí está como, digamos de forma muy coloquial, la patata caliente de la Unión Europea y de Europa. Una pregunta, ¿España no es parte de la OTAN? ¿España sí? Sí. Es que salía que no, que se eran otros estados. A ver, esto es la situación en 1968, ¿vale? O sea, esto no es nada que ver con la OTAN, sino esto es como era el mapa antes, en plena Guerra Fría, ¿vale? Venga, empezamos con la práctica para ir calentando motores. Esta casa, siendo Rusia, promovería activamente la reunificación de la URSS. Quiero que en 2 minutos me hagáis una línea, ¿vale? En el papel, y en 2 minutos a ver cuántas cosas sois capaces de sacar, tanto de gobierno como de oposición. Son 24, hay 26, os pregunto. No hace falta argumentos, sino ideas, ¿vale? Porque son 2 minutos. ¿Se califica como moción de acuerdo? Siendo Rusia, sí, ¿no? Efectivamente, sí. Esta casa siendo Rusia.
¿Desde el gobierno? Desde los dos. Ah, Quiero vale, como vale. una lluvia de ideas de gobierno y oposición. O sea, quiero saber qué son las dos cosas que se os ocurren en los 2 primeros minutos del pre de gobierno y de oposición. Y os faltan 30 segundos. Vale, tiempo. Quiero que ahora me digáis solo como el título, ¿vale? No vamos a desarrollar el argumento per se porque queda mucho taller y para mí es la parte importante la que falta. Empezamos con gobierno, lluvia de ideas, ¿vale? Podéis ir diciendo sin levantar la mano. ¿Por qué Rusia, pues siendo Rusia, promoveríamos activamente la reunificación de la URSS? Mayor control del territorio. Más alto. Mayor control del territorio. Vale. Identidad. Identidad. Los valores intrínsecos comunistas, propagación. Valores comunistas. Beneficios económicos. Beneficios económicos. Recuperación de la hegemonía. Recuperación de la hegemonía. ¿Por aquí hay algo más? Contrapoder contra las potencias occidentales. Fenomenal. Contrapeso contra las potencias occidentales. ¿Alguien tiene más? Impresionante. En 2 minutos habéis sido capaces de sacar más cosas que en otros pre que tenéis 15 minutos. ¿Por qué? Yo me he quedado. Eso significa que cuando estáis tranquilos, no tenéis tensión y pensáis, sois personas inteligentes. Entonces, vamos a intentar estar igual de tranquilos en el pre-time, ¿vale? Venga, con oposición, otra vez, lluvia de ideas. ¿Por qué no promoveríamos activamente la reunificación? Polarización en los territorios. Más alto. Polarización de los territorios. Polarización. Conflictos con la OTAN y la Unión Europea. Conflictos con la OTAN y la Unión. Implica grave contrapeso de Occidente. Perfecto, lo mismo. Pérdida de mercado para el gas en la Unión Europea. Pérdida de mercado de gas. ¿Quién más por aquí? Valores opuestos a los míos, comunismo versus valores occidentales. Fenomenal, valores contrapuestos. Vale, fenomenal. O sea, en 2 minutos habéis sacado el caso de gobierno y de oposición. Fantástico. ¿Por qué no hacemos esto en el pre? Es muy útil que hagáis esto. El primer minuto del pre siempre va enfocado a esto. ¿Qué va a sacar gobierno? ¿Qué va a sacar oposición? Y ahora ya remato mi caso. Para ser siempre comparativo. ¿Vale? Bueno, está listo Nacho. Vamos a meternos en realmente el taller donde hay muchísimas cosas que aprender. Vamos a ver cuáles son las diferentes instituciones de la Unión Europea, porque hay varias, pero especialmente este taller va dirigido al Parlamento Europeo, porque considero que casi todas las mociones suelen ver con la democracia, con los partidos, etc. ¿Cuántas instituciones tiene la Unión Europea? Las decimos en alto, venga, Parlamento Europeo, ya lo he dicho yo, ¿qué más hay? La comisión. Comisión. El banco. El banco. No. Ah, he visto toda la mano y vale, vamos. ¿Qué El más? Consejo Europeo, eso creo que es aparte. Consejo Europeo, fantástico. Bien, bien. Venga, los españoles, hombre, que esto lo damos en historia. Tribunal Europeo, bien. Perfecto. ¿El que me ha escuchado? Yo, la Corte Penal Internacional. Corte Penal Internacional no es de la Unión Europea. Es de Derecho Internacional, pero bueno, aquí tenemos un mapa, básicamente para que sepamos cuáles son las organizaciones o las instituciones, mejor dicho, de la Unión Europea. Tenemos la Comisión Europea, tenemos el Parlamento Europeo, tenemos el Consejo Europeo, tenemos el Consejo de la Unión Europea, y es como, ¿a qué persona inteligente se le ocurrió poner prácticamente el mismo nombre para 2 instituciones diferentes? Pues es así, así que hay que estudiárselo así. Tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Lo más normal es que las mociones estén dirigidas bien al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, bien al Banco Central de la Unión Europea. Tribunal de Cuentas nunca he visto ninguna moción, pero toco madera, a ver si va a llegar, no lo sé, ¿vale? Y Parlamento Europeo. No obstante, simplemente para que lo sepáis de forma muy rápida y que podáis entender, esta ha sido mi asignatura justamente de la UNED a la que me examiné hace 2 semanas, entonces con mucho gusto puedo aplicar lo que aprendí, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a ver. El Consejo Europeo lo que hace es dar unas pinceladas, ¿no? Hace como un pequeño spoiler de lo que cree que deberían ser las políticas, como orientaciones básicas, ¿vale? Orientaciones básicas. Y entonces, la Comisión Europea propone al Parlamento Europeo ciertas proposiciones de ley.
pero muy básico, sino como puntos generales. Y es el Parlamento Europeo quien realmente somete a debate, propone, enmienda y entonces construyen una proposición más fuerte. En el Parlamento Europeo, que de esto va el taller, hay muchísimos escaños, hay 709 escaños de muchísimos países diferentes que a la vez están diferenciados de muchísimos partidos diferentes. Es lo que vamos a ver, entonces imaginaos ahí las deliberaciones para sacar una propuesta de ley. Interesante es un rato. Pero lo curioso es que la fuerza legislativa no solo es del Parlamento Europeo, sino que también pertenece al Consejo, ¿vale? Y esto es un poco interesante, porque en el resto de países no suele ser así, sino que el órgano legislativo en España, pues, lo tenemos en una cámara, bueno, a lo mejor dos en el legislativo y congreso, ¿vale? Pero en este punto, pues, no solo es el Parlamento Europeo, pero es la gran estrella. No me meto más porque creo que no es suficiente. Me voy a meter en el Parlamento Europeo, donde creo que está el meollo de la cuestión y creo que es súper interesante y muy divertido. ¿Preparados? Pero ahora, vamos a por el Parlamento Europeo. ¿Cuáles son las ideologías predominantes en la Unión Europea? O dicho de otra forma, ¿cuál es la ideología predominante? Un valiente que se atreva a adivinar. Ahora mismo, pues, yo supongo que el Partido Popular Europeo, que materializa el europeísmo en Europa, ¿no? O sea, la derecha moderada. Sí. Venga, vamos a hacer aquí un concurso, a ver quién gana. Que levante la mano quién cree que es la derecha moderada. Que levante la mano quién cree que es la derecha radicalizada. No van a decir. ¿Quién crea que es el partido de centro? ¿Quién cree que es la izquierda moderada? ¿Quién cree que es la izquierda radical? Pues es la derecha moderada. Y lo ha sido desde siempre, desde su constitución. Vamos a ver el por qué, porque es muy interesante para la caracterización. Siempre, y repito, siempre, el Parlamento Europeo ha tenido siempre una mayoría de derecha moderada. Y esto tiene una explicación muy interesante, porque el fundamento de la Unión Europea es una libertad económica. Es uno de los grandes puntos, el liberalismo económico, el liberalismo comercial. Esa base es de derechas. Entonces, por eso, siempre en la Unión Europea son mayoría la derecha moderada. Y es muy curioso porque antes estas cuestiones de liberalismo económico se asociaban solo a la derecha. Pero como llevan tantos años gobernando, por decirlo así, o siendo mayoritaria, ya la izquierda lo adopta parte de su programa. Entonces es algo que se ha dado ya por hecho. Me parece muy interesante porque creo que nunca ha sucedido eso. Una cosa que era siempre de derechas, que ahora sea para el resto también de programas, salvo los radicales, que ya veremos el por qué no quieren siempre un liberalismo económico o un liberalismo comercial. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo está compuesto. Por un lado está el Partido Popular Europeo, que es la derecha moderada, que se llama el EPP, perdón, ¿vale? El EPP. Ahora, mira, esto de aquí, son 187. 705 entre 2. 352. ¿Cuánto? 352. 352. Y medio, 353, mayoría. Fenomenal. O sea, como veis, ninguna ideología per se como que tiene todos los escaños, pero luego se van juntando un poco y ya van. Pero es la predominante. Luego están los socialistas, ¿vale? Que tienen 40 escaños menos, es bastante. Renovar Europa, identidad. Vamos a ver ahora quiénes son estos, ¿vale? Ahora en la siguiente slide vamos a ir viendo qué es esto, ¿vale? Y de qué países son. Ahora, importante, ciertas cosas aquí. Los ciudadanos votan cada 5 años. Eso es importante, ¿vale? Para que lo sepamos, las próximas, yo creo que son el año que viene o el siguiente. Ahora, el número de diputados, y esto es súper importante, es proporcional a la población. O sea que cuando queráis llevar una caracterización de quiénes son los países que más peso tienen dentro de la Unión Europea, son los que más población tienen. Por ejemplo, Alemania es el que más población tiene, ¿vale? Hay ciertos países como Luxemburgo que no tienen tanta población. Por eso la capacidad de agencia que tienen, no, el peso que tienen dentro de la Unión Europea es chiquitito, porque tienen muy poca gente viviendo. Entonces, súper fundamental para caracterización.
No sé si acá es diferente, pero eurodiputados se refiere como representantes de la Unión Europea en cada uno. Perdona, eurodiputados, perdóname, sí que lo está dando por hecho. Los eurodiputados son los parlamentarios de la Unión Europea, se les llama así, eurodiputados, ¿vale? Ahora, sí que es cierto que tienen un mínimo, o sea, por ley dicen mínimo, todos tenéis que tener X eurodiputados. Y ahora, el resto depende de la población que tengáis. Mira, y está aquí, mínimo tienen 6 y máximo 96, ¿vale? Ahora, no se agrupan por nacionalidad, como veis aquí no está España, Francia, etc., no, sino que están por ideologías. Aquí el Partido Popular Europeo está España, Francia, Italia, Polonia. Bueno, Polonia no, luego os explico el porqué. Perdón, es que este maldito, la verdad que no me va. Ahora, bien, aquí tenemos un gráfico donde podéis ver cuáles son los países que más eurodiputados tienen. No sé si veis bien porque está un poco borrosa. Vale, aquí, Alemania 96, Francia 79. Aquí veis que hay más y menos porque, claro, cuando se fue Reino Unido de la Unión Europea tuvimos que reajustar, ¿vale? Porque, claro, Reino Unido era de los que más eurodiputados tenía. Entonces, Alemania, Francia, Italia, España, los cuartos, o sea que España tiene mucho peso dentro de la Unión Europea, aunque creamos que no. Los que menos, bueno, Reino Unido 0 porque se ha ido, lógicamente, Malta, Luxemburgo, Chipre, Estonia, Eslovenia, Letonia, si os dais cuenta son países pequeños, ¿vale? Esto es muy importante. En la distribución de escaños por cada partido dentro del mismo país se hace por circunscripción única, ¿no? O sea, no quiere decir que se dividen proporcionalmente a las personas que han votado y no por comunidad autónoma. Claro, efectivamente, eso es lo que iba a ver ahora. Imaginemos en España, ¿vale? Tenemos las elecciones europeas, entonces tú tienes que votar. Lo interesante es que tú no votas por un partido, como veíamos antes, el EPP, que era el Partido Popular Europeo, sino que si tú quieres votar a la derecha, tienes que votar al Partido Popular, que es de España. Entonces tú votas a ese partido. Y si estás en Francia, pues votas al otro partido, pues al que quieras, ¿vale? Y entonces, dependiendo del número de votos, ahí salen proporcionalmente, pues de la derecha moderada, X, de la izquierda moderada, X, de la izquierda radical, X. Y el cúmulo tiene el total de España, ¿dónde estamos? Cuarto, 59 más 5, 64, ¿vale? Ahí sale. Fenomenal. Vamos a ir analizando las diferentes familias que se llaman de la Unión Europea. Aquí tenemos el Partido Popular Europeo, que es la derecha moderada, que es quien más suele tener de representación. Aquí, como dato, los que encabezan este partido suele ser el país de Alemania, que es el de Angela Merkel. No sé si a todos nos suena Angela Merkel, también los que están en Latinoamérica también, ¿no? Fenomenal. Y se llama Unión Democrática Cristiana de Alemania, pero bueno, no hace falta saber el nombre si queréis, chapo, ¿vale? O sea, yo solo me sé ese partido, por ejemplo, el resto, pues es complicado, ¿verdad? Bueno, pues tenemos también unos cuantos en Polonia, Rumanía. Pero, por ejemplo, Rumanía es interesante porque está a la derecha, pero en 3 partidos diferentes. Entonces, la derecha moderada está en 3 partidos diferentes. No entiendo algo, o sea, por ejemplo, es como que en un partido hay varios partidos políticos de varios países que tienen esa ideología y se combinan. Claro, me explico. La ideología de derechas es algo universal. La ideología del socialismo, más o menos, es universal. Me explico. Hay socialismo en Francia, en España, en Letonia, hasta ahí sí. Pero ahora, cada partido es nacional. En España tenemos el Partido Socialista de España. En Francia no sé cómo se llama. Tendrán otro. En Polonia no sé cómo se llama. Tienen otro. ¿Vale? Entonces son independientes. Pero claro, a la hora de votar aquí, pues normalmente suelen votar juntos. Porque son de la misma. De hecho, por ejemplo, hace un mes, fue el Congreso del Partido Popular, donde Ayuso se le proclama presidenta de la Comunidad de Madrid, y entonces ahí hay vídeos de eurodiputados del Partido Popular de derechas del resto de países, pues dándole la enhorabuena. Entonces, bueno, no son del mismo país, ni del mismo partido, pero sí que hay cercanía, ¿vale? Bien. Izquierda moderada. España es quien encabeza esa lista. 21 eurodiputados salen de España, ¿vale? Que es con Pedro Sánchez, que es nuestro actual presidente. Luego está Italia,
Veo muchas risas. Luego Alemania, luego Rumanía, Portugal, Polonia. Son como la gran, pues digamos, fuerza socialdemócrata. ¿Tienes alguna pregunta? Has tenido una mano así, digo, no sé si se está estirando. Vale, vamos a ver ahora los partidos o las agrupaciones extrañas que no llegamos a entender qué ideología tienen. ¿Vale? Se llama Identidad y Democracia. Estos dos son extrema derecha, pero se unen en dos familias diferentes. Por un lado está Identidad y Democracia y por otro lado está Conservadores Reformistas. Bueno, tienen el nombre en inglés, yo me he permitido el gusto de traducirlo al español, ¿vale? Fenomenal. Dicho esto, aquí hay 76 eurodiputados y aquí hay 62, que si sumamos 76 más 62... 138 de 705, es un número considerable, ¿vale? Perfecto. ¿Quién encabeza estas familias? Italia, con la Lega Norte, que es la segunda fuerza en Italia, y el líder se llama Matteo Salvini, no sé si os suena, en España es conocido, en Latinoamérica no lo sé, pero es bastante conocido, porque fue el ex vicepresidente de Italia. Luego tenemos a Francia, con Marine Le Pen, fenomenal que os suene. Luego tenemos Bélgica, Austria, vale. Luego vamos a ver la siguiente, que son conservadores y reformistas. Aquí hay 62 eurodiputados, entonces son esto, la diferencia entre este y este es que este es un poquito menos radical, ¿vale? Este es como más radical y este es un poco menos radical. Pues está Polonia, que se llama Ley y Justicia, que se llama Andrzej Duda, que es el presidente, ¿vale? También tenemos a Italia, con Hermanos de Italia, España con Vox, ¿vale? O sea, Vox está aquí, en menos radicales, no está aquí. Y República Checa. Ahora vamos a ver los que son de izquierda radical, ¿vale? Están los verdes, izquierda unitaria y luego están los no adscritos. Ahora os explico qué es esto. Vamos a ver los dos partidos o las dos familias, mejor dicho, de izquierda radical. Los verdes son de extrema izquierda y ecologistas. Importante, porque es una de sus bases, es decir, es una de las cosas más importantes que tienen en su programa, es que se definen como ecologistas. Aquí está Alemania con los verdes, casualidad que se llame igual, ¿verdad? Sí. Países Bajos. Luego tenemos la izquierda unitaria, ¿vale? Que tenemos también Alemania con, no sé, alemán, entonces lo voy a decir. La izquierda. Vale, yo iba a decir Die Linke, que no sé, ¿verdad? Pues gracias por ese apoyo, el comodín del público, muy bien ahí. Está aquí Podemos, Izquierda Unida de España. En Francia está el Frente de Izquierdas, bueno, en Portugal está el Partido Comunista Portugués, hay varios partidos. O sea, la conclusión de todo esto es que en cada más o menos familias podemos ver diferentes partidos de diferentes países. Eso es como la conclusión que nos tenemos que llevar. Dicho esto, hay unos cuantos que son 30 de 705 que no están inscritos o no formalizan, no forman parte de ninguna de estas familias. Y entonces, por ejemplo, Italia tiene 15 de esos 30 y son con el movimiento de 5 estrellas, que es muy conocido, el 5 estrellas. Entonces, bueno, digamos que realmente tienen la ideología de los verdes, ¿vale? Que son de extrema izquierda y son ecologistas, pero no les han aceptado por estar en el gobierno con Salvini, entonces no les han dejado formar parte de esta familia. ¿Vale? Eso simplemente para que lo sepáis y que veáis que no es tan fácil estar en un sitio o estar en otro. ¿Hasta aquí bien? Nos falta Renew Europe, ¿no? Es verdad. Sí, pues ese. A ver. Está. No, es verdad. A ver, ¿cuál está? Renew Europe, El amarillo, Renovar Europa. Sí, pues ese totalmente cierto. Vamos a preguntarle a Google. Totalmente cierto. Sí, como Renovar Europa no suele ser como, no aparece ni en medios de comunicación, o sea, como un grupo que está como mucho más callado, es decir, no es como la izquierda radical o la derecha radical que sistemáticamente está diciendo cuestiones, o la derecha o la izquierda moderada, que al final como tienes partidos en tu país se notan más. Mira, Renovar Europa, ¿vale? Son liberales y demócratas por Europa.
Vale, pues son liberalismo económico y socioliberalismo centrismo. Vale, es un partido de centro, centro-derecha, ¿vale? Centro-derecha. Ya está la duda resuelta. Una pregunta, ¿cuál es el papel de los principados de la Unión Europea? ¿Los principados? ¿A qué te refieres con principado? Como Liechtenstein. Tipo el Principado de Liechtenstein, Andorra. Vale, es que esos no pertenecen a la Unión Europea. O sea, por ejemplo, Andorra es un país, no es que pertenezca a la Unión Europea, sino que son estados que en vez de haberse llamado país, se le llaman principados. Solo que se escapan un poco de este taller porque voy a centrarme en la Unión Europea, pero luego si no podemos buscarlo y analizarlo, ¿vale? Dicho esto, vamos a seguir con el taller. Vale. Esto es como un mapa de cómo suelen ser los gobiernos en la Unión Europea. Como veis, me gustan mucho los mapas, pero porque creo que es mucho más ilustrativo y nos vamos a quedar mejor con este tipo de diapositivas. Por ejemplo, en España, centro-izquierda. En Francia, centro. Bueno, esto ya no está en el mapa, ya no está en la Unión Europea. Centro-izquierda y la derecha por aquí. ¿Vale? Más o menos para que lo veáis. Evidentemente esto depende de las elecciones, porque por ejemplo en España ahora somos izquierda, el año que viene o las siguientes elecciones no sé qué seremos, pero en las anteriores a lo mejor podríamos ser otra cosa diferente, ¿vale? Pero bueno, sí que es cierto que hay suele ser así. Vamos, ¿qué es el Grupo Visegrado? Fundamental analizarlos en la Unión Europea. ¿Qué es? Que te veo asintiendo la cabeza. Es el grupo de la zona Checoslovaquia y sus influencias. Fenomenal. ¿Y por qué son importantes o qué pasa con ellos? Porque son siempre los que se oponen a las medidas que oponen en los países occidentales, más occidentales. Perfecto. Este mapa, que se ve un poco distorsionado, ¿vale? Es fundamental. Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría. Son los 4 países que forman el Grupo Visegrado. Esto es fundamental, porque son 4 países que se suelen aliar para votar en contra de sistemáticas propuestas de la Unión Europea. Uno de los ejemplos más claros fue con la crisis de refugiados, donde la Unión Europea obligó a los países a que tenían que acoger una cuota de refugiados. Ellos dijeron que no iban a aceptar refugiados. Y entonces, claro, no es lo mismo que un partido per se se oponga a que justamente 4 países con casi todos sus partidos nacionales se opongan, porque el peso que tienen es mucho más fuerte, ¿vale? Por tanto, básicamente, y aquí tenéis como un pequeño resumen, es que tienen unas posiciones comunes contra la cuota de refugiados, pero también sobre otras cuestiones. Estos 4 países quieren más soberanía nacional. Entonces, sistemáticamente, todas aquellas reformas que la Unión Europea pretende quitar más soberanía de los estados, ¿no? Pues ellos suelen votar en contra porque no les parece bien. Y también quieren y demandan mayor control sobre sus fronteras. Quieren decidir ellos quién entra y quién sale. Que no sea la Unión Europea quien decida quién va a entrar y quién va a salir de ahí. Bien, esto se ha hecho fuerte, esta unión, desde el 2016, que fue la crisis de los refugiados. Claro, como os contaba, esto dificulta muchísimo la toma de decisiones dentro de la Unión Europea. Sobre todo porque es un tema muy tenso, en el que hay muchas tensiones, un tema tan sensible como son los refugiados, y sobre todo donde entran en juego los medios de comunicación. Los medios de comunicación, nosotros en España, no sé si en Latinoamérica llegó, pero llegaban ciertas imágenes de niños pequeños en la playa moribundos, que eso te dolía el corazón verlo, ¿no? Pues los medios de comunicación juegan y manipulan con todas estas imágenes y realmente intentan conseguir un efecto, y lo que hace es polarizar la sociedad, porque por una parte nosotros estamos recibiendo evidentemente ese tipo de noticias donde la sociedad demanda que los refugiados puedan tener un sitio donde estar, pero en cambio estos 4 países se oponen y dicen que no. Eso genera muchísima polarización, porque por un lado hay países que sí que quieren acoger y otros no quieren acoger. Luego sí que es cierto que hay una medida un poco intermedia de que en principio había muchos países que estaban de acuerdo, porque evidentemente
realmente merecían derechos y merecían estar aquí, pero luego no se comprometían a aceptarlo. Decían, vale, que lo acoja el vecino, ¿no? Realmente no había tanta responsabilidad, y uno de los países más responsables, por ejemplo, fue Alemania, y España también fue bastante responsable en ese sentido. Bien, ahora os voy a dar unos datos, pero que son antes del 2022, porque es que ahora con lo que ha sucedido en Rusia, pues claro, está un poco todo en incertidumbre, pero vamos a pensar que estamos antes del 2022. Antes del 2022 había un punto clave sobre este grupo que les hacía no estar juntos en las decisiones, y era el tema de Rusia. Respecto a Rusia, estos 4 países pensaban diferentes. Por un lado estaba Polonia, que consideraba que Rusia era un peligro, que era una amenaza, porque lo que quería Polonia es que se sancionase más a Rusia, y lo que quería es que se dependiese menos del gas de Rusia. Pero eso lo pensaba Polonia. En cambio, si tú preguntas a Eslovaquia y Hungría qué consideraban sobre Rusia, no era en absoluto eso, sino que lo que consideraban es que lo mejor era hacer una cooperación con Rusia, y veía con muy buenos ojos una cooperación de gasoducto. De hecho, si tú preguntas a los países del este, sobre todo Eslovaquia y Hungría, ellos veían con muy buenos ojos que en las infraestructuras pues conectasen el gas de Rusia y llegasen a Eslovaquia y Hungría. Claro, son inteligentes, porque eso también es poder económico. Si yo puedo controlar, abrir o cerrar el grifo del gas y los países tienen que hablar conmigo, tienes también más una posición económica estratégica, ¿no? Pero bueno, es importante, porque justamente en Rusia estos países opinan totalmente diferente. En conclusión, nunca hay una coalición que 100% vaya junto, sino que depende de los temas, van a algún lado en un sitio o a algún lado en otro. No obstante, existen ciertos elementos comunes, ¿vale? Como es la ideología, donde pues generalmente derecha moderada suele ir junta, evidentemente, o socialismo. Perfecto, ya que se nos ha dado fenomenal el taller y veo que todo el mundo lo ha entendido, vamos con una práctica. Esta casa cree que en menos de 5 años Francia va a solicitar no formar más parte de la Unión Europea. Vuelvo a repetir. Esta casa cree que en menos de 5 años Francia va a solicitar no formar más parte de la Unión Europea. ¿Cuál es la dinámica? Vamos a dividir y vamos a hacer un debate, que es justamente el tiempo que quería decir. Me explico en debate, o sea, no entero, ¿vale? Pero sí que quiero hacer el pre-plan, me refiero. Pero en vez de 15 minutos voy a dar 9. Que levanten la mano a aquellas personas que tengan a su pareja al lado de debate. Estamos solos. Pues entonces en vez de 9 voy a dar 5 y va a ser individual. Bien, quiero que desde aquí sois gobierno, ¿vale? De aquí sois oposición. Veo caras de prefería gobierno, ¿no? Vale, 5 minutos y quiero que luego 2 personas den un discurso. Pero no va a ser de 7 minutos, lo vamos a hacer mucho más rápido, pero el objetivo es ver cuáles son, ¿vale? Vuestras ideas en juego. Venga, son importantes. Tenéis 5 minutos. Oposición, gobierno. ¿Vale?
Vale, como veo caras de ya no se me ocurren más cosas, vamos a parar el prep y vamos a ver qué ha sucedido. En vez de hacer el debate, yo creo que para que haya más intervención, porque he visto que alguno está todavía un poquito perdidillo, o por lo menos es lo que aparenta vuestra cara, vamos a hacer lluvias de ideas. Vamos a empezar con gobierno. No hace falta que levantéis la mano, hablad alto para que os puedan escuchar. Primera idea. Tensión. La tensión que hay. Fenomenal, tensión. Pero, ¿por qué? Pues con el grupo del este, con el grupo Visegrado, y está ahora aumentado con la guerra de Rusia y Ucrania. Hay muchas tensiones entre la Unión Europea que causan como impacto la no efectividad real de la Perfecto, perfecto. Me vale, tensión. ¿Qué más? El auge de los populismos en Francia. Fenomenal, con Marine Le Pen. El tema de los refugiados siempre ha tenido un papel bastante importante en la política de la Unión Europea, como contraria, no representa el valor de Francia en este momento. Vale, fenomenal. Como hay ciertos elementos muy importantes para Francia, justamente la Unión Europea pues no aboga por esos derechos. Fenomenal. Descontento de Occidente con el Este, porque el Occidente da más recursos económicos y luego el Este recibe más recursos económicos, entonces una sensación de yo doy pero no recibo nada a cambio. Efectivamente, máxime cuando Francia es el segundo país que más dinero da y luego a cambio no recibe tanto. Porque el país que más da es Alemania y el segundo es Francia. Fantástico. ¿Qué más? Por aquí. ¿De gobierno? Sí, de gobierno. Pensé que habíamos hecho gobierno. Vale, fenomenal. ¿Alguien más de gobierno? La pérdida de la mayoría absoluta de Macron, que da lugar a que ambos grupos, como la extrema izquierda y la extrema derecha, puedan proponer leyes antieuropeas y de lugar a Fenomenal. más popular. Perfecto. Pero también la idea de que después Más alto para que todos la idea de que escuchen. después hay que intentarle chantaje a la Unión Europea porque consigue un acuerdo favorable como le ha ocurrido al Reino Unido, porque como es un país importante, Perfecto. puede tener miedo a la Unión El Europea. precedente, oye, es que se ha ido al Reino Unido y en teoría su economía iba a colapsar, sí, colapsó en el corto plazo, pero a largo plazo se está recuperando mucho. Y además la Unión Europea está haciendo muchísimos acuerdos con Reino Unido para que realmente no se perjudique ninguna de las dos partes. Perfecto. Vamos con la oposición. Los socialistas franceses como Hugo y Sagra, porque realmente el auge de Le Pen en Francia se debe al descontento de los socialistas y por eso la voto, porque realmente como cambiaba la dinámica de la Unión Europea, porque en Alemania empezaron a ganar los socialistas y la Unión Europea se tornó un poco más, por así decirlo, de rojo, o a lo mejor estas personas que se veían no identificadas con el pensamiento europeo, al tomar la posición de la Unión Europea sí que pueden verse más identificados con ella. Vale, fenomenal. Perfecto. Sí, lo que tengo es, más que nada, pues, dos puntos que se correlacionan. Vale, más alto para que el de atrás pueda escuchar. La capacidad de respaldo y la estabilidad que pueden llegar a tener gracias a la identidad que se conforma esta participación de la Unión Europea. Porque al final, al tener esta estabilidad que va de la mano con la identidad que pueden llegar a tener, es una forma de retribución significativa en un argumento de principios que puede llegar a tener un mayor peso con la retribución económica, a pesar de que no sea reflejada dentro de lo que son los estándares que ellos esperan, por lo menos se ve reflejada dentro de lo que es el desarrollo que tiene el mismo. Perfecto. Yo puse, eso que Francia paga en teoría un papel, bueno, también en la práctica más, pero recibe a cambio como este soft power por el hecho de pertenecer a la Unión Europea. Y eso en imagen le da legitimidad y viene con otras cosas que son como seguridad o protección internacional, etc. Perfecto, estupendo. De hecho, claro, también sí que es cierto que Francia recibe menos dinero, pero recibe muchas cuestiones favorables. Además, es uno de los países que lidera la Unión Europea. No es lo mismo ser Letonia dentro de la Unión Europea o España, incluso aunque España tiene mucho peso, que ser Francia o Alemania. Entonces también tiene una imagen que no tendría esa misma imagen si está fuera de este grupo económico. ¿Vale? Perfecto. Vale. Os he dado 5 minutos y habéis sido capaces de sacar muchísimos argumentos, incluso ponderaciones. E insisto, no entiendo qué pasa en el prep time. ¿Lo hacéis bien? Bueno, en el siguiente prep va a ir bien, estoy seguro. Eso soy yo que os doy suerte, está claro. Vale, vamos a ver ahora algún tema muy caliente y son los populismos dentro de la Unión Europea. Aquí un disclaimer. Creo que casi siempre todas las mociones se debaten de populismos de extrema derecha. No se debate nunca de extrema izquierda. No voy a meter mi opinión en este aspecto, sino que yo este taller lo que quiero es que os sirva para vosotros.
Es por eso por lo que en exclusiva está el populismo de extrema derecha, aunque me encantaría haber introducido de izquierdas, pero como por tiempo y porque no iba a ser útil, creo, pues no lo he incorporado, pero era importante este disclaimer. Dicho esto, vale, aquí os he hecho como unas diapositivas para que entendamos dónde está el populismo de extrema derecha. Bien, vemos los países donde están en granate. En Polonia, República Checa y Hungría está gobernando en solitario, ¿vale? Fenomenal. Vamos ahora a un eslabón un poco más para abajo. Están gobernando dentro de una coalición. Aquí está en Italia, está en Austria, está en Eslovaquia, está en Bulgaria y está en Letonia. Dentro de la coalición, el propio gobierno. Vamos a ver ahora los aliados del gobierno, que están en rojo. Vemos que Dinamarca. Vamos a ver ahora, simplemente tienen presencia en los parlamentos. Por ejemplo, aquí estamos nosotros, España, aquí está Vox, ¿vale? Francia, Alemania, que es, me atrevo a decir, la mayoría, países nórdicos. Ahora, azul clarito, no están presentes en los parlamentos, pero están en auge. Rumanía y Lituania. Ahora, en negro, no están presentes en parlamento y no están en auge. Ojo. Dos países, Luxemburgo e Irlanda. Pero bueno, creo que son dos países importantes. Dicho esto, creo que este mapa es fundamental que lo analicemos porque no funcionan de la misma manera y no tienen el mismo peso dentro de unos países que en otros. No es lo mismo estar gobernando en solitario que estar como en presencia en parlamentos, ¿vale? Entonces esto es clave para la caracterización cuando tengamos que hablar en debates de la extrema derecha. Bien, para que sea un poquito más fácil y para que os dé puntos de speaker points, siempre viene bien, pues, decir nombres, ¿vale? Y ser un poco más exactos. Dicho esto, en España el líder de Vox se llama Abascal. En Francia tenemos a Le Pen con el Frente Nacional, este es el partido. Luego tenemos en Alemania, no sé alemán, por favor, alguien que sepa bien. Fenomenal, porque yo le iba a llamar Weidel y Gauland, así que fantástico, gracias por esa interpretación. Y es la alternativa por Alemania, perfecto. Luego está en Finlandia, no sé si alguien sabe finlandés. Pues me permito el honor de llamarle Halla-aho, porque no sé cómo se dice. Y es el partido de los finlandeses. Luego tenemos en Hungría a Orbán, que es el partido Fidesz, y Italia, Salvini con la Liga. Súper importante que os apuntéis esos nombres porque creo que son clave siempre que hablemos de populismos dentro de la Unión Europea. Así que 30 segundos para que podáis copiar esos nombres. Vale, fenomenal, vamos a ello. Otro punto fundamental, ¿quiénes son los aliados y quiénes son los enemigos de la Unión Europea? Vamos allá. ¿Alguien se atreve a intentar adivinar quiénes son los aliados de la Unión Europea? No es fácil. Fenomenal. ¿Y los enemigos? Fenomenal, era fácil, ¿no? Pero vamos a analizar porque es fácil, pero hay cositas que merece la pena investigar. Vamos allá. En cuanto a los aliados, tenemos que, evidentemente, es Occidente. Y es importante esta caracterización, porque muchas veces tenemos que debatir sobre la coalición o, digamos, cómo la Unión Europea va a apoyar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí que es cierto que ambos comparten valores occidentales, ¿vale? Pero sí que es cierto que la Unión Europea se presenta como esa cara más prudente, como más democrática y más sensata que Estados Unidos, sobre todo con Donald Trump. O sea, creo que la Unión Europea tiene como un mayor prestigio de prudencia y de seriedad que no tiene Estados Unidos. Eso es clave en la caracterización en muchísimos debates. Sí que es cierto que tienen mismos valores de capitalismo liberal, pero hay ciertos elementos, como son la prudencia, la cara sensata,
que creo que caracteriza mejor a la Unión Europea. Vamos a ver quiénes son los enemigos, que ya los habéis dicho vosotros. Sí que es cierto que en cuanto a enemigos se podría considerar, pongo enemigos entre comillas, ¿vale? Porque tampoco son enemigos, pero era una forma fácil de llamarles. Está China y está Rusia. Bien, sí que es cierto que la Unión Europea se posiciona en contra de los valores tanto rusos como chinos y no quieren que se difundan por el mundo, ¿vale? Ahora, sí que es cierto que si hacemos una comparativa de cuál de los dos es menos enemigo, entendemos que China es un poco más amigo que Rusia, ¿vale? Como en esta ponderación. ¿Por qué? Porque, claro, por dos aspectos. Lo primero, China no se mete en guerras como hace Rusia. Rusia sí. Rusia se mete en Ucrania e invade. China no se mete con su ejército a ningún lado. Entonces, por simplemente esa razón... Bueno, en Taiwán sí, digo en Occidente. Pero es verdad, en Taiwán se mete hasta el fondo. Vale. Al margen de eso, ¿vale? Sí que es cierto que tenemos muchísima relación comercial con China, ¿no? Más allá vemos Amazon y es que la mayoría de productos o de AliExpress vienen de China, ¿no? La etiqueta de Made in China, ¿no? Eso es importante también analizar a la hora de debatir. Bien, además es interesante porque Rusia, al margen de que se mete en todas las guerras, como que es más enemiga porque tanto la Unión Europea como Rusia se están enfrentando para ver quién de los dos consigue más poder en la zona euroasiática. Es como llamaba yo antes en el taller la patata caliente de la Unión Europea, pues ambos están intentando conseguir más influencia y más poder. Vale, una serie de mapas que considero que son muy útiles y muy interesantes. Vamos allá. China, como os explicaba, es enemigo en valores, pero sí que es aliado en comercio, por llamarlo de una forma. Eso es extremadamente interesante, porque justamente, como veis, hay una serie de trenes que están conectando China con Occidente, ¿vale? Se llama el One Belt, One Road, en español es que no me sale cómo se llama. El OBOR, bueno, ese es el nombre en inglés. ¿Cómo me sale? Es un cinturón, un camino. Sí, solo que tiene un nombre, pero solo me sale en inglés, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Vamos a llamarle los trenes, ¿bien? Entonces, y así es más fácil. Toda esta parte se ha invertido una barbaridad en infraestructura. De hecho, esta zona, o sea, la conexión Europa con China es la que más desarrollada está en el mundo. Son donde están los mejores trenes, ¿vale? Y es mucho más fácil. Por eso, cuando tú compras un producto, literalmente en pocas horas puede estar en la Unión Europea. Esto es súper interesante porque, claro, por esto recibimos tantos productos de China y también nosotros llegamos a... Pero no solo en China, sino que nos beneficiamos de todas las paradas. Porque si os dais cuenta, por ejemplo, aquí, Kazajistán, en la puerta de Yungaria, pues también se beneficia del túnel, ¿vale? No sé qué justamente se exporta ahí, pero estoy segura de que se exportará, ¿no? O sea, básicamente la cuestión de eso es que gracias a esta inversión en infraestructura, no solo China se beneficia, sino que también el resto de países tienen una oportunidad de desarrollarse económicamente, ¿vale? Porque evidentemente los trenes pasan por ahí, etc. ¿Vale? Fenomenal. La Unión Europea es el mayor socio comercial de China. Esto es claro. O sea, es el mayor socio comercial. Siempre en los debates se intenta decir que el mayor socio comercial de China está en Asia. Mentira, es la Unión Europea. Es la Unión Europea quien más está comprando de China, ¿vale? Vale. Y a su vez es el segundo socio comercial de la Unión Europea. Es decir, que la Unión Europea a la segunda persona que más vende es a China, ¿vale? O sea, nosotros compramos China los primeros y ellos los segundos. Fenomenal. Vamos a explicar ahora brevemente, en los últimos minutos que quedan 20, aunque siempre acabo 5 minutos antes, como sabéis, ¿vale? Vamos a analizar la dependencia del gas. Seguro que esto ya lo domináis, pero por si acaso, unos mapas siempre vienen bien. Como veis, en Rusia hay muchísimos gasoductos que penetran dentro de la Unión Europea. Si veis en rojo, esos son los gasoductos que son procedentes de Rusia.
Son una barbaridad. Pero luego si vemos en color verde, aquí están los gasoductos que son de Argelia. Un matiz importante, porque entonces la pregunta es, ¿y entonces España por qué necesita gas ruso? ¿Por qué está afectando tanto la crisis con Rusia si nosotros tenemos aquí las infraestructuras con Argelia? ¿Alguien sabe responder a esta pregunta? Pero es que principalmente con Argelia hay una mala relación ahora mismo, que muchas veces hay cortes por lo que hay una inflación y además el precio del gas se establece aquí en la Unión Europea, entonces es proporcional también a cada país. Fenomenal, esa es una razón muy fuerte de peso, que ahora mismo no estamos en el mejor momento con Argelia debido a las digamos, guerras o conflictos con Marruecos. Pero al margen de eso es una razón. La segunda razón es que existe un problema, y es que el gasoducto que está en Argelia no es de tan buenas condiciones como es el ruso. El problema es que no se quiso invertir aquí lo suficiente para que los gasoductos tuviesen mayor calidad. El problema es que ahora en el punto en el que estamos supone una millonada invertir en estos gasoductos para que realmente ese gas venga 100% limpio y no se escape gas. El problema es que se escapa un poco, ¿vale? Y no llega tanto. Digamos que el de Rusia pues es mejor y llega antes. Entonces, claro, eso también es importante, pero bueno, también está. Y también llega a España, pero como veis entra también por Francia y entra también por Italia. Bien, dicho eso, entra otro actor en juego que es Irán. Irán también tiene gas. Entonces, en amarillo vemos cómo existe otro gasoducto que entra por Turquía y entonces entra por aquí también por Grecia y llega hasta bien, ¿vale? Pero esto es más pequeño. Ahora, por ejemplo, la Unión Europea e Irán están estableciendo pues, una base en un acuerdo en la que están intentando que Irán pues, pueda dotar de mayor gas a la Unión Europea. Pero mientras tanto, Rusia está amenazando a Irán para que no haga eso. Entonces ahí está el combo de la cuestión. Tensiones y, como veis, no hay una solución clara. Bueno, aquí explico cuáles son los países más y menos dependientes del gas de Rusia. Entonces vemos que cuando hay un 100%, los países que más dependen del gas ruso son Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, un poquito menos, entre un 50 y un 75 está Polonia, Austria, Eslovaquia, Grecia, y ya vamos 25% Francia, Alemania, Italia, y España, aunque esté en cero, es mentira. ¿Vale? O sea, sí que es cierto, evidentemente, que es el país que menos, porque es el que más lejos está y tiene de Argelia, pero también porque si no, no se hubiesen disparado los precios como se han disparado ahora mismo, ¿vale? Evidentemente, también está, entonces es poco probable que esto es que es del 2014, pero no encontré ninguna más actualizada. Fenomenal, lo hemos entendido porque llega la práctica final. Tenéis el beneficio de poder preguntar cualquier duda que tengamos. Si no es moción final y toca practicar. ¿Queda todo claro? Venga, mini resumen. Vamos a ir viendo qué hemos visto. Decidme, lo primero que hemos visto, ¿qué ha sido? Mirar las chuletitas. Vamos a ir resumiendo. Vamos a la primera parte. Los países miembros y la religión. Vale, hemos visto los países miembros, que no es lo mismo, la Unión Europea y Europa, y las religiones predominantes. Fenomenal. ¿Qué más hemos visto? Los países aliados y cómo se ven los grupos designados. Fenomenal. Hemos visto las diferentes coaliciones entre los países, cómo se suelen unir. Perfecto. ¿Qué más hemos visto? Las instituciones europeas. Las instituciones europeas. Fantástico. ¿Qué más? La distribución de recursos, lo que daño que reciben según país. Fantástico. Distribución. ¿Quiénes son los países que dan más y que reciben menos o viceversa? ¿Qué más? El grupo Visegrado. Perfecto. Grupo Visegrado. ¿Qué más? La composición del Partido Europeo. Más alto, más alto. La composición del Parlamento Europeo. Perfecto. Parlamento Europeo. ¿Qué más? Partidos dominantes. Partidos dominantes. Fenomenal. ¿Qué más? Los populismos. Más alto, más alto. Populismo de la Unión Europea. Populismo de la Unión Europea. Fantástico. ¿Qué más? Aliados y enemigos. Fantástico. ¿Qué más? Presupuestos. Bueno, sí, el gasoducto, yo creo que ya, bueno, no está mal, ¿no? 1 hora y cuarto, bastante caña le hemos dado, ¿no? Bueno, ya simplemente os ha quedado todo claro. El resumen, y antes de empezar con la práctica final,
Como veis, la Unión Europea es muy compleja. Sí que es cierto que hay 28 países y ahora hay 3 que están pues, a punto de entrar, pero es muy difícil porque cada país funciona de una manera. Sí que es cierto que existen elementos comunes y hay valores comunes y hay retos comunes y hay objetivos comunes, pero también hay muchos elementos que les diferencian. ¿Y esto por qué es importante? No me vale que en los debates generalicemos. No, es que todos los debates, todos los países reciben el mismo impacto. No. ¿Vale? Entonces, a partir de hoy lo que hemos aprendido es que dependiendo de cada país sucede una cosa u otra. Bien, dicho esto, vamos con la práctica final. Preguntarte es muy obvio, pero yo no sé. Digo, la ley es muy obvio, pero yo no sé por qué Inglaterra, Reino Unido se salió de la Unión Europea. Vale, Reino Unido llevaba mucho tiempo amenazando a la Unión Europea de que no estaba conforme con lo que era la Unión Europea, en varios términos. El primero, y además destacar, por ejemplo, nunca tuvieron el euro, ellos tenían su propia moneda. Justo es como el elemento más clave de la Unión Europea, justo tenemos todos la misma moneda. Al margen de eso, también había otro elemento que era muy importante. Reino Unido quería más soberanía, cuando la Unión Europea quería lo contrario. La Unión Europea lo que quería es que los países le vayan cediendo soberanía para que fuesen ellos desde la Unión Europea quienes fuesen decidiendo. Y claro, en ese cúmulo de tensiones donde Reino Unido quiere más poder, pero la Unión Europea también quiere más poder, llegó un momento que fue insostenible. Estoy segura de que había más razones, pero yo creo que esas dos eran principalmente los dos motivos por los que hubo el Brexit. Y si lo acumulas a los medios de comunicación, al populismo, y además es interesante porque justamente las personas que votaron a favor de irse eran las personas mayores. En cambio, los jóvenes querían ser parte de la Unión Europea. Muy interesante ese análisis porque justamente las personas que van a vivir en Reino Unido en unos años son los jóvenes, justo los que se querían quedar en la Unión Europea. Entonces hubo un debate muy bonito de legitimidad de si realmente valía este referéndum o no, pero bueno, pues al final se quedó como fuera de la Unión Europea. Una pregunta, cuando nos hacen mociones y nos preguntan sobre la Unión Europea, ¿podemos asumir que también hablan sobre la zona euro porque la mayoría de países de la Unión Europea se encuentran en la zona euro y comparten el euro? Sí, solo que creo que hay que explicarlo. Si fuese una moción de la Unión Europea donde el tema económico es fundamental y donde el euro es fundamental, pues hay que explicar. Se asume que estamos hablando de que casi todos los países tienen euro, porque si son todos menos 2. Que no te sabe decir cuál es exactamente, porque el Reino Unido no está, sí, y Dinamarca. El comodín del público siempre presente. Perfecto, pues tengo la práctica final. Son y 20, tenemos 5 minutos porque siempre regalo 5 minutos de descanso. Suiza no forma parte de la Unión Europea. Suiza de la Unión Europea no. Pero de Europa sí. Dicho esto, tenemos 5 minutos. Vale, ¿qué quiero que hagamos ahora? Quiero que dividáis la hoja en dos, porque os voy a dar 5 minutos para que hagáis tanto el caso de gobierno como de oposición. Y me diréis, no me da tiempo, me da igual. Quiero que vuestro cerebro... O sea, me explico. Quiero que vuestro cerebro se acostumbre a que lo primero que hay que hacer en un brainstorm es ver cuál es el caso fuerte de gobierno, cuál es el caso fuerte de oposición, para que cuando construyáis vuestro caso sea comparativo. ¿Vale? Es por eso, no por otra cuestión. Dicho esto, son y 21, la moción del taller de la tarde empieza a y 26. Esta casa cree que la Unión Europea debe negociar activamente con China la cooperación entre ambas para que Rusia reduzca su influencia en el mundo. Vuelvo a repetir, esta casa cree que la Unión Europea debe negociar activamente con China la cooperación entre ambas para que Rusia reduzca su influencia en el mundo. Pues 5 minutos. Tanto de gobierno como de oposición. Quiero que digáis cuáles son las clases del debate, cuáles son los puntos de choque.
que me digáis cuál es el clash del debate. Los valores de China, los valores de la Unión Europea, pero también esos socios comerciales, como que tiene una parte libre y una parte aliada. Vale. Vamos a ir, una vez dicho esto, creo que vamos a empezar mejor por lo concreto, luego vamos a lo general. Desde el gobierno, ¿por qué la Unión Europea sí que debe negociar activamente con China? Porque son Más alto. son contrapesos contra Rusia. Fenomenal. Y es como tu enemigo. Perfecto. Más. Aumentar la influencia de la Unión Europea como actor internacional. Perfecto. Porque puede generar una buena imagen para ambos en general. Muy bien. Buena imagen para los dos, totalmente cierto. Ahora, importante, no es de actor, Sí. sino que es valorativa, sino es que si se cree que la Unión Europea debe. A China también le interesa que Rusia pierda influencia por parte de Asia. Fenomenal, muy bueno eso. China tiene más incentivos para propulsar como su hegemonía parcial, aunque suene contradictorio, y menos incentivos como para seguir dependiendo, al menos ideológicamente, de China. Entonces esto es un incentivo para China. Perfecto. Seguridad. Fenomenal. Seguridad. Que ambos tienen interés económico en que las conexiones que tengan de trenes que hemos hablado funcionen correctamente, entonces que Rusia tenga más poder, ejerce como una posición de fuerza para poder interrumpir o no esas conexiones. Perfecto, o sea, hemos hecho un casazo, pero casazo mayúscula. De verdad creo que si llegamos a juntar todos los elementos que decís vosotros y los probamos y mecanizamos el por qué es probable que esto suceda y por qué es importante, estoy segura que en esta sala, primeros. Esto por esta conclusión, sabéis llegar al resultado. Creo que lo único que os falta es materializarlo. Que no se nos olvide la importancia de caracterizar, de por qué es probable que esto suceda y por qué esto es lo más importante en el debate. Que luego el primer gobierno dice A, baja el gobierno dice B, y yo como juez tengo que ver muy bien a ver cuál es más importante porque los dos son probables. ¿Vale? Así que por favor, para el juez, intentad hacer esa comparativa, porque eso es lo más importante del debate. Venga, vamos a posición y con eso acabamos. Que Rusia, como hemos visto, es una potencia muy agresiva, incluso al momento que empezaría a haber negociaciones y algo no gustaría, podría empezar a que se va a aplicar. Perfecto. Si sale mal, se pueden incrementar los problemas y expandirse a otros espacios. Perfecto. Tienen valores opuestos y no llegarían a un desarrollo propio. Vale, perfecto, me gusta. Repercusiones de Estados Unidos. Sí, me gusta. Que China sabe que la Unión Europea se juega más que ella en esta negociación porque le interesa más a la Unión Europea que Rusia no tenga influencia sobre que Rusia no tenga influencia, por lo tanto a lo mejor le exige más y es negativo para la Unión Europea. Fenomenal, perfecto. Que la influencia en el mundo es el principal objetivo de China, entonces que puede ser un incentivo de una potencial militarización que ahorita no está sucediendo por estos vínculos económicos. Perfecto, pues en 5 minutos habéis hecho el caso de gobierno y habéis hecho el caso de oposición. Así que espero que después de esta ronda vengáis todos corriendo y digáis, bien, hemos hecho el caso en 5 minutos. Perfecto, pues nada, ya podéis descansar estos 3 minutos.